Gracias. Asambleísta Moisés Tagle. Gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas. Cuando hace algunas semanas en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores se planteó una iniciativa, a mi juicio, descabellada y totalmente ilegal, y que tenía que ver con la rebaja de las utilidades que legalmente le pertenecen a los trabajadores de las empresas móviles, se hizo evidente a la luz pública dos temas que a mi juicio son los que hoy nos tienen reunidos en este debate. Por un lado, empezó a aparecer las necesidades adicionales de recursos fiscales para que el gobierno pueda atender sus planes de inversión que estaban empezando a tener deficiencias en su financiamiento. Esto hoy día es cada día más evidente porque ahora se nos anuncia que incluso para la financiación de la proforma presupuestaria del 2015 habría la creación de nuevos impuestos para el pueblo ecuatoriano. Y por otro lado, al constatar de que las empresas telefónicas privadas que dan el servicio de telefonía móvil habían obtenido utilidades extraordinarias en su gestión, era evidente que eso tenía que verse o darse una explicación en las condiciones en que se renegociaron los famosos contratos en el 2008, que en su momento fueron anunciados como la mejor renegociación del mundo. Pero veamos, compañeros asambleístas, algunos datos estadísticos que nos pueden mostrar la realidad de este negocio en el Ecuador, que ya eran totalmente visibles en el año 2008, porque esto no es ninguna cosa nueva, este no es un tema que ha ocurrido de la noche a la mañana. Aquellos que algo entienden del negocio de las telecomunicaciones, de los cambios tecnológicos que se producen en ese sector aceleradamente, ya en el 2008 pudieron haber constatado las tendencias de este negocio en muchas partes del mundo. Pero veamos qué es lo que ocurre el día de hoy, con algunos datos estadísticos que creo que son relevantes. Al día de hoy, en el Ecuador, hay una cobertura o una penetración en el mercado que nos dice que cada ecuatoriano o el promedio de celulares en el Ecuador es 1.1 celulares por habitante. ¿Esto es diferente o parecido a lo que ocurre en otras partes del mundo? Déjenme decirles que es muy parecido a lo que ocurre en América Latina. De tal manera que la penetración de las compañías celulares en cuanto al número de usuarios es muy similar en todas partes. ¿Cuál es el ingreso promedio que reciben las empresas de telefonía móvil por cada usuario? En el Ecuador es aproximadamente $10 y en América Latina igual en promedio es algo así como $10.50. De tal manera que también aquí el negocio en el Ecuador se parece mucho a lo que ocurre en todas partes. Déjenme decirles además, como dato curioso, que en el Ecuador la mayoría de las personas que reciben el denominado bono de la pobreza tienen un teléfono celular. Es decir, que aquellos ciudadanos estarían pagando aproximadamente el 20% de lo que reciben en el bono a una empresa de telefonía móvil. Pero aquí hay un dato curioso que nos muestra a todas luces que algo diferente está ocurriendo en el Ecuador. Mientras en América Latina el costo promedio por minuto es aproximadamente de 4.5 centavos, en el Ecuador es el doble, compañeros asambleístas, el doble. Y yo me pregunto, ¿por qué cuando se renegociaron estos contratos no se dieron cuenta los negociadores de estas situaciones que, dicho sea de paso, en el 2008 la participación en el mercado de estas tres empresas, que son las que nos dan el servicio de celular, Claro, Movistar y la CNT, era básicamente la misma. Aquí no se ha producido ningún cambio dramático en los últimos años. De tal manera que esto ya se sabía en el 2008 y sin embargo no se renegoció el contrato en los mejores términos para los intereses del Estado y sobre todo para los intereses de los usuarios. Veamos el tema de las utilidades que tanto nos preocupa el día de hoy. Ocurre que
la rentabilidad sobre el patrimonio neto de las empresas privadas de servicios móviles en el Ecuador, en el caso de Claro fue de 155% en el 2013 y de aproximadamente el 60% para la empresa Movistar, cuando el promedio mundial de la rentabilidad sobre activos netos, sobre patrimonios netos, perdón, es del 18%. ¿No les parece que aquí hay una desproporción enorme en la rentabilidad de estos negocios en el Ecuador cuando se compara con lo que ocurre en el resto del mundo? Pero esto ya se sabía en 2008. Esto no es ninguna novedad, no estamos descubriendo el agua tibia. Ya sabían las personas que algo conocen de este negocio que esas eran las condiciones del mismo en el Ecuador en el 2008. De tal manera que la famosa renegociación que se produjo en ese año y que fue proclamada a los cuatro vientos como la mejor renegociación del mundo y luego recalificada como la segunda mejor renegociación del mundo, no ha sido tal. A la luz de lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, tenemos una situación muy diferente a la que se nos dijo en su momento. Quiero recordarles que en el 2008 a las empresas privadas de telefonía móvil se les exigió un pago fijo por la concesión, es decir, por el uso del espectro radioeléctrico. En el caso de Movistar, 90 millones de dólares que se hizo efectivo en 2 pagos. Y en el caso de Claro, aproximadamente 290 millones de dólares, así mismo que se hizo efectivo en un solo pago. Nótese la diferencia de los montos que estas dos empresas pagaron. Evidentemente, esto refleja la proporcionalidad que cada una tenía en la penetración del mercado en ese entonces. Pero además hay valores variables que se pagan en función de los ingresos anuales que reciben estas empresas. En ambos casos se pagan 2.93% sobre los ingresos anuales y para el FODETEL, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el 1%. ¿Cuál es el resultado neto de lo que ha ocurrido al momento desde el punto de vista de los intereses del Estado? Cuando se renegoció este contrato, los consultores y los funcionarios responsables que llevaron a cabo esta renegociación señalaron que en los 15 años de concesión se iban a obtener para el Estado entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Bueno, déjenme decirles que las empresas Claro y Movistar a la fecha, por utilidades extraordinarias, han tenido 2.200 millones de dólares aproximadamente. De tal forma de que está muy lejos de ser la negociación del 2008 de algo de la que podamos sentirnos orgullosos. Y por el contrario, ahí debemos examinar la raíz de los problemas que hoy día nos ocupan. Escuchaba con atención al sociólogo Bustamante cuando hablaba de la existencia de los mercados monopólicos y nos recordaba el pensamiento de los grandes economistas clásicos del siglo XVIII. Bueno, yo quisiera añadir a esas reflexiones de que la perversidad más grande que tiene la existencia de mercados monopólicos u oligopólicos es precisamente que se produce una grave distorsión en el mercado que consiste en que el precio para el usuario de cualquier servicio aumenta, es mayor que el que pudiera ser en un mercado de competencia perfecta, pero además la cantidad de servicio que consume tiende a disminuir. Entonces, ese es realmente el problema. No son los ingresos del Estado, es el perjuicio que recibe el consumidor, es el que tenemos que velar como Estado a través de los organismos de supervisión y control. Por lo tanto, como esto es un asunto que se sabe, cualquiera que haya estudiado algo de economía sabe que esta es la consecuencia perversa de los mercados monopólicos. ¿Qué es lo que hacen los Estados para controlar los monopolios? Bueno, en primer lugar, controlar los precios de los servicios. En el Ecuador no se ha hecho eso, por eso es que aquí pagamos el doble que se paga en América Latina. En segundo lugar, se permite la entrada de nuevos actores para precisamente que se incremente la competencia. ¿Qué ha ocurrido en el Ecuador? El nuevo actor que ya existía en el 2008 es la compañía estatal CNT, que resulta, a la luz de las cifras de su gestión, una empresa muy ineficiente que no ayuda para nada a la regulación de precios que debe haber en un mercado. Entonces, ahí hay otro tema que debería preocuparnos a todos. Llamar a esta gente de CNT a que nos explique cómo es posible, teniendo la mayor cantidad del espectro radioeléctrico,
teniendo alrededor de 8.000 empleados y habiendo hecho inversiones cuantiosas en los últimos años,